y esta especie ya de teleserie donde se le pone, ya, está bien, fue desubicado Diego Ibáñez, ok, y algunos pueden pensar eso, y todo, en su derecho están, no era el momento, bla, 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 pero puede ser estas declaraciones de Diego Ibáñez lo más importante dentro de la reforma de pensiones. Yo insisto, para mí lo más importante es que suban las pensiones, pero ha habido un festival de declaraciones por lo que dijo Diego Ibáñez sobre la senadora Jimena Rincón, como esta, que no entiendo mucho por qué está el ministro de Justicia hablando sobre esto, pero el ministro Cordero calificó como expresiones impropias los dichos de Ibáñez contra Jimena Rincón y llamó a, cáchense esto es lo más insólito, estudiar disculpas públicas. Basta, señor Cordero, de disculparse por cosas que no tienen por qué disculparse. Si lo de Ibáñez está bien, fue un poquito desubicado, pero no es más que eso. Desubicado en el tiempo, inoportuno, claro, inoportuno en realidad. Pero la verdad es que él no estaba diciendo ni una ofensa ni una mentira, ¿no? ¿Por qué va a estar disculpándose, Hassan? ¿Por qué son impropias las expresiones? Yo creo que acá hay hay un problema con la mera existencia del diputado Ibáñez. ¿Por qué? Es un problema existencial de la figura del diputado oficialista. ¿Ya? Porque la respuesta, por ejemplo, de la ministra Janet Jara, cuando le preguntaron directamente, ¿se equivocó o no se equivocó el diputado Ibáñez? Y ella respondió, es una pregunta para el diputado Ibáñez, así como en su fuero interno, espiritualmente. Ya, pero la pregunta es en términos políticos, porque Demócratas, como organización política, ha exigido disculpas del gobierno. Y entonces la ministra responde, la ministra que es alguien nombrado por el presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Estamos hablando del Ejecutivo, que es un ramo del Estado, distinto que el Poder Legislativo. Entonces ella dice, es curioso que pidan que el gobierno, está hablando del Ejecutivo, pida disculpas por algo que hizo un diputado. Un diputado tiene que ver esto con la otra parlamentaria. O sea, es un tema que el Congreso tiene que ver con sí misma. Claro. O sea, ¿cuál es el rol de un diputado o diputada oficialista? ¿Cuánta responsabilidad tienen los miembros del Poder Legislativo frente a un gobierno que apoyan, pero que técnicamente no son parte, porque no son parte del Poder Ejecutivo? ¿Ya? Entonces, él tiene que pensar como cuánta independencia de hecho, tiene, con quién está hablando. del Poder Ejecutivo. Exactamente, incluso. Esa es la pregunta. Es ¿con quién está hablando? Si el punto es que todos son parte de un ejército organizado jerárquicamente para tratar de pasar la reforma que pidió el presidente, que es el monarca de esa cuestión, bueno, entonces el diputado Ibáñez claramente hizo algo que no ayuda al gobierno. Porque los dos votos en el Senado de parte de Jimena Rincón y Matías Walker son determinantes. La derecha es mayoría en el Senado de Chile. La única forma de avanzar con esta reforma es ganando el apoyo, no solamente la vista buena, como que no nos gusta mucho, pero lo aceptamos, sino el apoyo activo y colaborativo de demócratas y de la Jimena Rincón para pasar esta reforma, porque son los que tienen la llave. Y también la ministra Toá, quien dijo, llamo a un diálogo respetuoso tras los dichos de Ibáñez. Aquí está. Es un poquito más... A mí no me parece que haya sido irrespetuoso. No sé. Yo siento que estos dos personajes que vienen además del mundo de la concertación, tanto Cordero como Toá, están como en esta parada muy... ¿cómo decirlo? Como que están dando más material y le están poniendo más fuego a esta hoguera. Porque no es necesario llegar a este nivel, ¿no? Si lo que dijo tampoco es tan grave. Dijo algo que es real. Perdón, la senadora Jimena Rincón fue parte del gobierno entre los años 2000 y 2005, como subsecretaria de Trabajo, si no me equivoco, ¿no? Pero fue ministra del Trabajo después. Primero fue subsecretaria, si no me equivoco, lo tengo por aquí, lo veo de inmediato. Sí, ¿no es cierto? Fue subsecretaria, perfecto. El 2005 terminó en ese cargo y el 2006 estaba sentada en el directorio de la AFP Provida. Algo que no debería pasar, porque hay países donde esta sillita musical entre el mundo privado y el mundo público está completamente reñida, ¿no es cierto? Que no se debe hacer, está reñida con lo administrativo.
Fue la superintendenta, eso fue. Eso, superintendenta, de eso era, no me Seguridad acordaba Social, bien. perdón. Perfecto, muchas Eso es gracias. que Superintendente es de mucho Seguridad peor Social, ya, es mucho entonces, más justo directo porque con es las previsiones. Las personas que están Claro. haciendo las regulaciones de un sector económico después pasan a ser parte de ese mismo sector económico. Eso es la puerta giratoria, lo que se llama la captura de los reguladores. De hecho, un concepto de los neoliberales. La escuela Tal de cual. Virginia, de Chicago, son especialistas en decir que el problema del Estado que busca regular es que el Estado también responde a incentivos racionales y entonces termina funcionando como representantes de esos mismos sectores porque los compran. Y de esa forma, entonces, ayuda a la AFP con toda la información de la interna de cómo se está haciendo la regulación. Exacto. Entonces, es cierto que Diego Ibáñez hizo una crítica real, razonable, bien fundada contra la senadora. Y de todas formas la crítica es súper equivocada para una persona que es parte del oficialismo del partido del presidente, porque está hablando con la persona que tiene el poder de Exacto. decir sí o no a esta reforma. Entonces, cuando uno está negociando, ahora, Diego Ibáñez no está negociando, o sea, esa negociación se hace el Ejecutivo, pero cuando es parte de esa misma coalición, entonces tenemos una dificultad. Y por eso, y esa contradicción, si lo piensan bien, habla de precisamente el problema de por qué no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se puede negociar con los parlamentarios de derecho, de centro o los directamente representantes de intereses especiales y al mismo tiempo hablar con la ciudadanía. No se puede. Yo hago siempre esa distinción entre un gobierno de administración y un gobierno de resistencia. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No. La crítica es siempre ¿por qué no se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el gobierno no puede hablar con la ciudadanía hablando de cómo queremos más reformas pero no podemos hacerlas por culpa de la derecha y al mismo tiempo negociar con la derecha? No se puede, justamente porque se genera ese tipo de contradicción. Lo que es necesario para avanzar con la reforma es que se genera buenas migas entre el Ejecutivo y todos los que representan al Ejecutivo y las personas que son actores de veto en esto, que tienen el real poder de decir que no. Entonces no se puede denunciar directamente a Jimena Rincón. Se tiene que callar Exacto. la crítica. Y eso es duro. Y la pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena? Depende del cálculo que uno hace. Yo creo que acá estamos viendo en vivo la política concertacionista y el espíritu concertacionista. Tú dijiste, Ale, que el ministro Cordero y la ministra Toa, como buenas concertacionistas, que dicen no, hay que tener un diálogo respetuoso. Eso no es un diálogo respetuoso. Están echando más leña al fuego. No. Están justamente volviendo a lo que es para ellos una fórmula exitosa de gestionar política pública, que es hacer la negociación entre bambalinas, buscando lo máximo que se puede, entendiendo la distribución de poder dentro del Congreso y nunca apelando a la ciudadanía de esa forma. ¿Por qué no apuntan con el dedo? Porque los concertacionistas. Porque a pesar de que ellos entienden intelectualmente que sí están en esa situación por culpa de la derecha, necesita el pacto de buenos modales. Y lo que está rompiendo Diego Ibáñez es ese pacto de buenos Pero modales. ¿sabes